Buenas tardes, es un gusto volver a estar aquí en la ciudad de Bogotá y conectar con las iniciativas ciudadanas y la Universidad Nacional de Colombia y los esfuerzos de la Secretaría de Cultura por movilizar experiencias y nuevas formas de incidir en nuestro mundo. Agradezco mucho la invitación de Marta Convariza para estar aquí compartiendo con ustedes y pensando algunas ideas. Me gustaría un poco en estos minutos pensar con ustedes algunas preguntas bases sobre las formas de organización y sobre las éticas del cuidado. Y para comenzar me gustaría traer a colación una cita del filósofo español Amador Fernández Sabater en un texto publicado en septiembre del 2018 a propósito de la publicación de un libro de Isabel Stengers y Philippe Viñard, ya un clásico libro llamado La brujería capitalista, que vio su edición en español hasta el 2018. A propósito de este texto, nos dice Amador: salimos de la posición espectadora cuando nos volvemos capaces de pensar y actuar, y nos volvemos capaces de pensar y actuar cuando producimos un agarre o un asidero, es decir, un espacio de pensamiento y de acción a partir de un problema concreto. En ese momento ya no estamos frente a la pantalla, opinando y a la espera de sentirnos implicados, sino que estamos en una situación de lucha. Tanto hoy como ayer son esas situaciones de lucha las que crean nuevos planteamientos, nuevos posibles y ponen a la sociedad en movimiento. No se abre una situación de lucha porque se sabe, sino precisamente para saber. No se crea una situación de lucha porque hayamos tomado conciencia o abierto finalmente los ojos, sino para pensar y abrir los ojos en compañía. La lucha es un aprendizaje, una transformación de la atención y la percepción y de la sensibilidad, el más intenso y el más potente. Sin situaciones de lucha no hay pensamiento, sin pensamiento no hay creación, sin situaciones de lucha no hay mundo. Sin creación estamos atrapados en lo que Isabel Stengers llama las alternativas infernales y espectaculares. La representación se separa de la experiencia social. Solo quedan los juicios morales, las generalidades y la espera, el run cotidiano del espectáculo, artístico o político o mediático, y nuestras redes sociales. A mí me gusta mucho esta cita porque plantea un saber que las organizaciones sociales en América Latina y las organizaciones culturales y de base han tenido muy claro en la manera en que entienden las políticas de la cultura. Las políticas de la cultura son, para las organizaciones, estar encargándose de su situación de lucha. No en el sentido en que entendemos la lucha como la toma del Estado, sino la lucha en el sentido de generar aquellos intersticios y espacios en los cuales hacemos de lo existente y de lo vivible vivible, y donde realmente conocemos. Me parece interesante también que el poder pensar o reclamar la necesidad de pensar sea lo más importante para la lucha. No porque la lucha se sepa, sino porque en la lucha sabemos. Y yo creo que esto es tal vez una de las grandes indicaciones que nos están haciendo estos autores. En la lucha sabemos, en el quehacer cotidiano es que conocemos el mundo y producimos un saber sobre el mundo. Tal vez no es un saber académico, tal vez no es un saber que produzca títulos, ni maestrías, ni doctorados, ni tampoco publique muchos libros académicos, sino que es un saber que tal vez necesita otros registros, que necesita otros comentarios, que necesitan otros artefactos de sentido, de compañía y solidaridad. Porque no son saberes que sepan todo, son saberes inestables, son saberes parciales, son saberes reflexivos, son saberes en compañía, son saberes que no tienen un autor, que no parten de una tesis, sino son saberes que también tienen intuición, tienen perspectiva, están situados. Y hay un elemento muy importante: la lucha hace saber y el saber continúa la lucha. Y me gusta un poco pensar esta idea para pensar un poco qué es el proyecto. Muchos de nosotros y de nosotros hemos estado vinculados a diferentes proyectos culturales en el sentido de querer hacer algo con lo vivible y con nuestras vidas. Y más o menos desde alrededor de unos 30 años para acá, la idea de hacer proyectos o la idea de proyectos se naturalizó en las formas de crecer o ejercer mundo o ejercer vidas.
en el trabajo cultural o en cualquier otro trabajo. La idea de proyecto es una idea muy particular, es un desempeño muy particular. Las políticas culturales, las administraciones del Estado, las organizaciones sociales, vivimos en el léxico del proyecto todos los días, vivimos hablando de proyectos y entonces el siguiente proyecto, y el proyecto se traduce en empleo, pero también se traduce en esfuerzo, también se traduce en desempeño y también se traduce en cambiar el mundo y en incidir. Pero el proyecto habla de un tipo de singularidad muy particular, un tipo de manera de hacer las cosas que es muy particular, que tiene que ver con el manejo de los recursos, el demostrar objetivos, en articularse con organizaciones financiadoras, en evaluar, en demostrar los logros y en generar discursos y relatos que validan a veces las inversiones, no necesariamente demostrando que lo que se vive está siendo profundamente transformado. La idea de proyecto es paradójica, porque si bien ya no podemos salir de ella, es casi un producto y un artefacto de la economía y de la administración política neoliberal. Ya difícilmente podemos, incluso en los espacios de las iniciativas independientes, podríamos incluso pensar sin proyecto. O sea, es dificilísimo pensar sin proyecto. Pero lo que tal vez tendríamos que hacer es usurpar el proyecto y usurpar la lógica de los proyectos, la lógica de los objetivos, de las justificaciones, de las lógicas de las intervenciones, del demostrar productos y de los resultados. Pero ¿cómo usurpar los proyectos? Es una pregunta muy difícil porque los proyectos generalmente son unos artefactos de escritura que se presentan a la conveniencia de organizaciones financiadoras a las cuales esperamos nos presenten su aprobación y con ello sus recursos económicos. ¿Cómo usurpar un proyecto? Sabiendo de que siempre estamos esperando la conveniencia y la aprobación. Tal vez, y a mi modo modesto de pensar, lo que tenemos que usurpar del proyecto es la estrategia del discurso, o sea, la estrategia en que nombramos las cosas, las estrategias en las cuales hablamos de qué es aquello que importa y es aquello que sentimos que debemos hacer. Tal vez tengamos que usurpar palabras como metodología o como producto, palabras que ciertamente nos alejan un poco del goce de vivir en la cultura y nos enfrentan a la idea de formalizar libros, carteles, videos y otra serie de aparatos de sentido para decir que hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer. Y cómo usurpar la metodología, cómo usurpar los productos. En primera instancia, yo propondría que hacerlo en compañía, trabajar desde formas de organización, pensar que los proyectos no son la ejecución de un agente que no toque lo que habría que hacer, sino utilizar el proyecto, utilizar el discurso del proyecto para poder generar esos recursos, pero internamente en el desempeño del producto producir organización y producir compañías y producir espacios de diálogo donde sentipensemos. Esta idea de sentipensar se ha popularizado bastante desde los académicos latinoamericanos y los estudios culturales, una palabra muy bella que propuso Orlando Fassborda en el año 84, que se ha ido popularizando un montón. Cuando refiero aquí sentipensar es a la capacidad de pensar con el corazón y de sentir con la cabeza. Y es poder producir intuiciones, pero esas intuiciones se construyen en compañía. Es negociar los desempeños de los proyectos, los desempeños de los cronogramas con las personas a las cuales se dice incidir. Negociar, acordar y generar tal vez cronogramas y metodologías paralelas sentipensantes, que si bien tienen que responder estratégicamente en ciertos puntos a los cronogramas aprobados y a los recursos aprobados, tal vez tenga que construir ese universo paralelo para poder hacer que otras cosas pasen mientras eso que decimos que hacemos se hace. Y eso implica trabajar en situación, trabajar en el contexto, incluso hacerse partícipe de interlocutores a los cuales uno en primer lugar no hubiera invitado a participar del proyecto. Esto implica dejar la autoría, implica dejar el gobierno sobre el proyecto, implica negociar las decisiones, pero producir algo que es muy importante también, que es producir lenguaje, producir nuevas palabras, producir nuevas explicaciones que nuestros entendidos en el lugar en el que estemos trabajando nos digan de qué tratan las cosas que estamos diciendo y que estamos haciendo. No necesariamente tenemos que utilizar los artefactos
de los académicos, de los intelectuales, de los sociólogos, de los antropólogos o de los artistas, para que nos digan qué es lo que estamos haciendo. Nosotros podemos también decirlo. En ese sentido, hay algo que es muy importante. Los proyectos tienen una vida útil, que es la vida de su financiación y la vida de su cronograma, pero los proyectos tornan sentido político mucho más denso cuando no existen en sí mismos, ¿sí? Cuando existen en programas de largo aliento que son producto de las propias comunidades que les hacen posible, las propias comunidades que a la hora de ir creando sus lenguajes, a la hora de ir contando sus cuentos, a la hora de ir relatando sus experiencias, van generando espacios donde esos relatos son entendidos y son comunicados. Las comunidades son claves, pero también tendremos que pensar que las comunidades no son un lugar ni romántico ni bucólico. Las comunidades son contradicción, son problemas, son desacuerdos e incluso son cosas no dichas. Y eso implica trabajar en el estar juntos, en el producir en los que los biólogos llaman la simpoiesis, en estar estable de alguna manera juntos, sabiendo que eso es momentáneo, las comunidades no son eternas, también se desarticulan y se desaparecen. Y aquí tenemos un reto como gentes que vivimos de la cultura, y es cómo poder producir programas de trabajo que vayan aprendiendo qué es lo que tenemos que hacer en los lugares donde queremos incidir, sabiendo que las comunidades que se hacen cargo de sus programas no son eternas, no son estables y también se transforman. Esto es en última una pregunta por el liderazgo. ¿Qué vamos a hacer con los liderazgos? Los liderazgos no pueden ser hegemónicos, no pueden proyectar sus decisiones sobre todos. Los liderazgos tienen que ser compartidos y relevados, y tienen que ser inestables también, como las propias vidas. Tienen que ir pudiendo generar las propias transformaciones que quieren en la vida, generarlas en los propios grupos de trabajo. Porque son las comunidades las que realmente importan los desempeños, no necesariamente los indicadores de los proyectos. Y esas comunidades van a producir sus propias maneras de narrar aquello que les importa. Y en ese sentido me gustaría invitarles a que nos acerquemos a una palabra que también ya usamos de una manera muy naturalizada, pero que se importa desnaturalizar y pensar de una manera diferente y tal vez más estratégica, que es la idea de sistematizar. Cuando se nos dice sistematizar, casi que sentimos que tenemos que hacer el informe del proyecto para que la conveniencia de la institución financiadora sea complacida. Y no, la sistematización puede ser otra oportunidad, puede ser otro territorio para poder narrar y construir una reflexión diferente con respecto a lo que queremos que se haga. Pero eso, ¿cómo se hace? ¿Cómo usurpar la sistematización? Hay un elemento muy claro que ha sucedido de manera muy importante en América Latina, y es transformar el lenguaje técnico, tumbar la idea del indicador objetivo de productos, tumbar la idea de narrar por cronogramas, y más bien inventarse nuevas maneras de narrar aquello que ha sido lo que hemos estado haciendo, en las propias maneras en que las personas que hacemos o no hacemos partes, pero estamos cerca, podamos reconocer esos rasgos. Eso puede llamarse literatura, eso puede llamarse mapa conceptual, eso puede llamarse video documental, eso puede llamarse autoetnografía, eso puede llamarse testimonio, eso puede llamarse mapa, eso puede llamarse recorridos urbanos, eso puede llamarse ollas comunitarias, eso puede llamarse un picnic, eso puede llamarse una mesa redonda. Y pueden existir incluso simultáneamente, en la medida en que estas actividades estén comprometidas con el pensar y con un pensar diferente. Y en ese sentido, ya para ir cerrando, a mí me gustaría compartirles una cita de una mujer que ha querido pensar diferente y que ha necesitado pensar diferente para poderse hacer cargo de aquello que tiene al lado suyo, aquello que es imperativo. Y es Karen Barad, que es una investigadora norteamericana. No viene al caso a explicar un poco qué es lo que hace, pero me interesa mucho esta cita que ella plantea en un trabajo muy reciente. Ella dice: una ética es un enredo que conlleva posibilidades y obligaciones para reelaborar los efectos materiales del pasado y del futuro.
Una ética del enredo conlleva a posibilidades y obligaciones para reelaborar los efectos materiales del pasado y del futuro. Nunca puede haber una redención absoluta, pero lo que es el espacio, el tiempo y la materia puede ser reconfigurado productivamente, reelaborando las posibilidades en los procesos. Los cambios en el pasado no borran las marcas en los cuerpos. Los sedimentos materiales de estas reconfiguraciones, de estos recuerdos, están inscritos en la carne del mundo. Nuestra deuda con aquellos que ya están muertos y los que aún no han nacido no puede ser desenredarnos y crear otra cosa de lo que somos. ¿Qué pasaría si reconociéramos que la diferencia es un acto material, que no se trata de la separación radical, sino por el contrario, de que debemos establecer conexiones y compromisos? Lo que nos quiere incitar Karen Barat con esta cita es a pensar un poco de una manera diferente las obligaciones. Las obligaciones no son pues un deber que debe ser cumplido al pie de la letra. Las obligaciones son un entramado en la cual hacemos parte. Y aunque es no opcional ser parte del entramado, sí podemos decidir la manera en que nos articulamos frente a aquello que es imperativo o aquello que impera. La idea de que hay relaciones, actos, sentidos que son obligatorios es algo del cual tenemos que emanciparnos un poco para pensar más bien que hacemos parte de entramados mucho más grandes que nosotros mismos y nuestro propio yo y nuestro propio estar en el mundo. Y en eso es muy importante para las prácticas culturales establecer conexiones y compromisos para generar una responsabilidad con aquellos que ya se han ido, con aquellos que están y aquellos que están por venir. Eso implica repensar la memoria de lo que hemos hecho. Si pensamos la sistematización como la memoria de aquello que hemos hecho, podemos pensar que también es la memoria de los entusiasmos, también es la memoria de los retos, también es la memoria de los problemas. Y pensando en ese sentido, yo siempre he querido proponer la idea de cuidado, pero antes de cerrar con esa idea o con esa práctica, me gustaría leerles un corto manifiesto que entre amigas y amigos hemos pensado, aunque lo he terminado de escribir yo en las últimas horas, en las últimas semanas, que tiene que ver con el estar en zonas de contacto, en el estar en lugares donde estamos sintiendo y tocando aquello que sabemos que se necesita hacer en el lugar en que vivimos. Dice más o menos así: sentir, pensar lo que nos toca, tocar aquello que nos toca. Son formas de lidiar con el querer hacer arte, con el querer hacer cultura, con el querer hacer academia, con el querer hacer pensamiento, sin abandonar el querer seguir haciendo mundos. Como nos toque, para vivir y morir, lo mejor en ellos, lo más éticamente posible. Solo es posible hacer lazos, humanos y no humanos, y más que humanos, colectivamente y en comunidades de agenciamiento, de acción. Asumiendo la fragilidad del contacto, el flujo de las informaciones y los afectos, procurando. Esto implica contar otras historias de lo que es hacer cultura, de lo que es hacer arte, de lo que es hacer academia, pensamiento y mundos. Implica difractar, pensar diferente, no continuar las consecuencias normalizadas o normalizantes de lo que es un proyecto o un relato fundado, sino evitar la paradoja de las producciones improbables. Inevitablemente es asumir la modestia, la constatación, la contradicción, la reacción, el comezón, el escozor, que los flujos de acción y diálogo no son continuos, atraviesan bloqueos, se quedan en la bronca, y esto cuesta, y mucho. Sin cancelar el impulso y la intensidad, aunque como en estados anímicos requeremos de aguardar, callar, de dejar elaborar afectaciones dolorosas. Aceptar de que no solo lidiamos con la contradicción, la producimos, somos también nuestros fracasos. Eso sí, estaremos en contra de cualquier extractivismo, incluso el extractivismo sensible, de sensaciones, relatos, imágenes y presencias para las formas de vida de artes y de obras que solo funcionan en la complacencia del reconocimiento. Potenciar política, éticamente hablando, que las vidas vivan y mueran en sus propios términos, es también decir que se expresan en sus propios términos y que en sus propios términos producen significados y afectos. Y estos valen para entidades vivas como para entidades animadas, animales, plantas, rocas y el mundo circundante.
no nos excusa la licencia poética. Como artistas y académicos desplegamos juntos una responsabilidad, una habilidad de poder ser respuesta. Y en estas densidades de producir con propios mundos y mundos otros posibles para estar más juntos en aquello que es nuestro presente en crisis. No nos aprovechamos de ello para nuestro prestigio, para nuestro propio ego o nuestro éxito nacional o internacional, aunque sí tenemos que acordar mecanismos de registro y de sustento, de evaluación y de producción para que podamos continuar haciendo nuestro trabajo. Esto no implica bloquearse, implica trabajar con éticas mucho más complicadas que las de la autoría, el emprendimiento, la buena voluntad, el pago de servicios a quienes hacen nuestros trabajos de la cultura. Asumir que lo que se hace no basta y que no está absuelto de contradicción no excusa encargarnos de las consecuencias que ello produce, por muy productivas o reactivas que sean. Hay que hacerse cargo de las consecuencias en la medida en que los cuerpos pueden, y esto está bien. Un cuerpo puede lo que puede, y hay por qué conocerse como cuerpo colectivo, como cuerpo político, como cuerpo de energía, como cuerpo individual y como cuerpo de relatos. Y como cuerpo con afectos nos encargamos y nos animamos. Nuestras artes querrán ser intertransdisciplinares, pero también querrán ser gestiones comunitarias. Querrán aprender y conectar con otras formas de vida en producción y compañía. Existirán siendo despliegues, interconexiones parciales y sensibles. Serán arte, siendo acciones y otras cosas improbables. Nuestras artes querrán tocar y ser tocadas. No, aquí volvió a sonar tu teléfono y está grabando todavía. Ah, bueno. Pero volvemos en silencio. A ver, vuelvo a leer la última frase. Sí. Nuestras artes querrán ser interdisciplinares, querrán ser gestión cultural, gestión comunitaria, querrán aprender y conectar con otras formas de saber en una producción en compañía. Existirán siendo despliegues de interconexiones parciales y sensibles. Serán artes siendo acciones, otras improbables. Nuestras artes querrán tocar y ser tocadas con los otros mundos sentipensantes. Y por allí incidiremos. Nuestras artes querrán hacerse cargo, querrán cuidar. Y con esto quisiera plantearles que hacerse cargo implica hacer un acto mucho más complejo que el ejecutar un proyecto. Implica cuidar, que implica hacerse cargo de los entramados de subsistencia de todas aquellas personas que están implicadas en el hacer y que por el hacer logran captar energías para seguir viviendo en el mundo. Pero para poder cuidar hay que cuidarse de sí mismo, hay que cuidarse de lo que hacemos y hay que cuidar lo que hacemos para que aquello que cuidamos cuide aquello que debe ser cuidado. Pero pensar que eso implica energía, repetición y que funciona bajo cadenas de apoyo y que requiere mucha energía e inteligencia. El cuidado es un hacer y es un debate. Muchas gracias.